Acompáñenme a orar, cierren sus ojos, vamos a orar por la palabra. Señor Jesús, te damos gracias por ese día, gracias por ese domingo, porque nos permitiste a todos respirar un día más, nos permitiste abrir nuestros ojos un día más, nos permitiste estar aquí en tu casa como hermanos, congregándonos, alabando tu nombre, y en este día te pedimos que seas tú con nosotros, que nos des entendimiento para la palabra, que me ayudes a compartir la palabra y que así como entramos, salgamos diferentes, bendecidos y renovados por tu gracia. Amén. Bueno, pues siéntense, ¿no? Siéntense. Bueno, yo les voy a contar una breve, o tal vez no tan breve historia, la voy a tratar de hacer breve. Que la historia se llama La cima de Edmund Galley. Es una historia verídica. ¿Alguien sabe quién fue Edmund? Bueno, Edmund fue el primer hombre en pisar el monte Everest. ¿Alguien sabe dónde está el monte Everest? ¿No? ¿Una idea? No. No. ¿No sabe? ¿No tiene una idea? Bueno, el monte Everest está, su país es Tíbet, es Nepal, que está colindando con el Tíbet, y el Tíbet es un estado chino. El monte Everest fue considerado por mucho tiempo una de las montañas, principalmente geográficamente es muy importante, y para la cultura de Nepal también es. Y el monte Everest se conoce así mundialmente, pero para Nepal se llama Chomolungma, que Chomolungma significa diosa de la madre del mundo. Y Edmund era un hombre que era agricultor. En 1953 nadie había tocado el monte Everest. Habían intentado, pero muchos habían fallecido. De hecho, por mucho tiempo el monte Everest se conoció con un apodo que se decía la prueba final de que el hombre no toca el cielo, porque lo máximo que el monte Everest toca son 800 metros y muchos morían en 200 a 300 metros. El problema con el monte Everest es que por su geografía, no es cualquier montaña. Está muy empinada y sobre todo los fríos allá se vuelven un poco más extremos, que incluso puede hacer que pueda haber en Siberia. Entonces, Edmund, en 1953, era un agricultor de Nueva Zelanda y tenía la meta de conquistar el monte, ya que él, por naturaleza, era un hombre de retos, era un hombre que le gustaban los retos y le gustaba el alpinismo. En ese entonces nadie había logrado conseguir la cima. Fue el 29 de mayo de 1953, junto con su compañero Tenzing Norgay, que era de Nepal, se comunicaron para ambos conseguir la cima, que al final de cuentas, su punto de partida fue el 29 de mayo, y durante 8 largas semanas consiguieron llegar al monte Everest, consiguieron llegar a la cima. Su firmeza los consiguió llevar al cielo. Eso fue la frase que su compañero dijo. Cuando lo entrevistaron, Edmund dice: yo no conquisté la montaña, yo me conquisté a mí mismo. Esto es firmeza, y como título yo a esa prédica yo le puse firmes. Quiero que vean que Edmund les repito, era un hombre de metas, era un hombre comprometido a cumplir lo que él quería. Su anhelo en ese caso fue el monte Everest. Y tenemos que tomar en cuenta de que se preparó, pero principalmente consiguió a un acompañante que tenía la misma meta. Y a veces como cristianos nos gusta conseguir metas, pero solos.
Y yo les pregunto, ¿cuál es su meta actualmente? Bueno, Fidel, ¿cuál es su meta? Como cristiano que es. Seguir firmes a propósitos que tienen Dios para nuestra vida. Ok. El hermano Asael. Ok, ok. ¿Tú, Dana? Ok. Sí, el hecho de estar firmes es un compromiso que no todos consiguen. El soldado está entrenado para ser firmes con la orden de sus superiores. Lo mandan a donde sea y él tiene que llegar. A lo mejor no cumple la misión principal, pero él es firme a las decisiones que sus superiores toman. Y con ello quiero que me acompañen a Hebreos 10:23. Cuando lo tengan, digan amén. Necesito más aménes. Y vamos a leerlos todos juntos, a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Mantengamos firmes sin fragmentar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. El primer punto que quiero llegar con este tema es firmes en la fe. En Hebreos 10:23 se nos enseña a un Dios que promete, que te lo dice y Él te lo va a cumplir. Hay muchas promesas en la Biblia, tanto para el pueblo de Israel, pero también para los hijos de Dios, los hijos que lo aceptamos. Y Él nos ha prometido que vamos a estar con Él si lo seguimos, ¿no? Si le somos fieles, nos va a dar vida eterna. ¿Están de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que podemos ver con esa persona que conquistó el Everest, con esa palabra? Bueno, en Hebreos te dice que te mantengas firme, porque antes de todo, antes de conseguir tu meta, hay muchos retos, hay muchas pruebas. A veces hay que tomar desiertos y atravesarlos durante años. A veces hay que tomar lugares pantanosos, lodosos. En el tema espiritual a veces es así, ¿no? Porque levante la mano para quien le es fácil seguir a Dios. Porque está escrito en la Biblia de que el camino es estrecho, de que no cualquiera cruza y con éxito. Cuando ves a Moisés dirigiendo a Israel durante 40 años, por el desierto, que fueron liberados de ser esclavos, al principio, pues fue un éxito, fue algo que ya muchos esperaban, ¿no? El pueblo. Pero te das cuenta que pasan los años y empiezan a quejarse, empiezan a ser berrinchudos, empiezan a querer más, se les olvida de dónde los sacó Dios. Dios siempre les proveyó comida, sus prendas nunca se desgastaron durante 40 años. Aquí cada 2 semanas quieren comprar nueva ropa. Y a veces se nos olvida que a pesar de que estamos en el desierto y hace calor, pues Dios siempre nos ha cubierto, ¿no? Levante su mano, ¿quién ha cubierto, que Dios los ha cubierto en esta vida? ¿Sí? Entonces, lo que quiero llegar aquí es que tú como cristiano tienes que estar firme porque no se camina por vista terrenal, sino que en este camino se camina por fe. Y es que en Juan 20:29 dice, bienaventurados los que creen y no han visto, porque muchos somos como Tomás, esperamos a que Dios baje y que te diga, oh, yo existo, o yo te voy a sostener, yo voy a hacer que tu economía no perezca, que tu familia esté bien, y no te da ese tiempo de leer la Biblia porque Dios ya te lo dijo por aquí.
porque a lo mejor faltaste ese domingo y era justo lo que tú necesitabas escuchar. Cuando tú no tienes unos pies firmes espiritualmente, te puedes desanimar y caer y apartarte de Dios por cualquier cosa. Hay muchos casos en la Biblia que pues, manifiestan estas palabras. Por ejemplo, cuando Pedro ve a Jesús caminar y toca el agua y ve lo que está pasando, empieza a dudar, empieza a perder la fe de lo que está haciendo, empieza a cuestionar de que él es Jesús, el que está aquí enfrente y está caminando en el agua y hay tormenta. Y a veces somos así. A veces nos gusta ser valentones. A veces nos gusta hasta decir, atrevernos a decir lo que Pedro dijo, ¿no? Yo voy contigo a la cruz, Jesús. Y lo decimos aquí porque durante la semana ya lo negaste más de 3 veces. Porque no eres firme espiritualmente. Porque se te olvida que tienes a un Dios que promete y cumple. Hay otros muchísimos más ejemplos, que no sé, como Jonás, que cuando lo mandaron, como le decía que el soldado cumple en ir a tal lugar, a veces somos como Jonás que nos da miedo. Cuando Dios ya te puso una meta, cuando Dios ya te dijo que hagas esto, tú no quieres hacerlo, tú quieres hacer lo que tú quieres, hacer las cosas por tu cuenta, alejarte. Al final de cuentas, Dios te regresa al mismo punto para que vuelvas a iniciar. Y el otro punto que yo quiero llegar es firmes en no caer. Bueno, voy a agarrar a Pedro de ejemplo de que fracasó muchas veces, más de las que se mencionan en la Biblia, porque Pedro fue humano como nosotros. Y lo que quiero llegar a esto es que Dios no te pide que tengas una firmeza perfecta porque sabe que tú no la tienes, porque sabe que a pesar de que Jesús es el ejemplo que tenemos que seguir, no lo vamos a tener al 100%, porque a veces hay días malos, a veces no queremos, pasó algo, simplemente nos desanimamos y es algo humano, es algo que es válido. Y el hecho de fracasar también es válido, porque somos humanos, nacimos siendo pecadores. Lo que no se vale es caer y ya no seguir a Dios, porque ¿cuántas veces por no tener pies firmes te caes y ya no te quieres levantar, ya no quieres seguir, ya quieres dejarlo todo? Cuando Dios está ahí y te levanta y tú no quieres. Déjame decir, ¿quién ha fracasado en esta vida? Levante su mano. ¿Cuántas veces han fracasado? Son muchas. Y ni las cuentes porque vas a seguir fracasando. ¿Qué es lo que tenía este hombre que fue clave para conquistar el Everest? Para conseguir la cima. Fue firme, pero también consiguió a un compañero. Y en ese caso fue terrenal, pero Dios nos ha prometido que nos va a acompañar en todo momento. Cuando Israel está en el desierto, Dios no los abandonó, a pesar de cómo fueran con él, ¿no? A pesar de que adoraron, de que idolatraron, de que traicionaron, lo que tú quieras. Y muchísimas más veces después del desierto, Israel se comportó así. Y Dios no los dejó. Y no los ha dejado. Y ni a ti ni a mí nos ha dejado. A pesar de lo que tú hagas hecho, Dios ya lo borró, ya no existe para él. Y Dios quiere que te levantes y que inicies una nueva meta con pies firmes, porque Dios está contigo. Porque Dios, como dicen Hebreos, Dios promete y te va a cumplir. Siempre y cuando tú tengas esa firmeza de hacer lo que Él quiere que hagas. Y a veces pensamos de que no somos dignos. Por el hecho de fracasar, no significa de que ya no eres digno de entrar a la iglesia, ya no eres digno de... Porque a veces nos pasa, ¿no? De que decimos, oh, cometí tal pecado y ya no soy digno y ya no me van a perdonar. Y a veces somos así, con nosotros mismos. No recordamos de que Dios ya nos perdonó en la cruz.
y de que nos va a seguir perdonando. Entonces, y a veces se ocupa mucho esa excusa de que como no somos dignos, ya no vengo, ya no hago esto, ya no quiero. Hermano, te vuelvo a repetir, tú vas a fracasar muchísimas más veces de las que tú piensas que vas a fracasar. Y todas esas veces, Dios va a estar contigo. Porque Dios no escoge a preparados, prepara a escogidos. Y a ti ya te escogió. Y te va a ir perfeccionando, te va a ir moldeando. Y por eso te tiene que llevar por desiertos, por lugares pantanosos, por lugares rocosos. Y te vas a caer y te puede lastimar. Pero Dios está contigo. Acompáñenme en Juan 1:9. ¿Ya lo tienen? Léanlo a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Perdón. Era primera de Juan. Sí. Esa. ¿Ya lo tiene, Rogelio? ¿Ya? A ver que lo lea Rogelio. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Qué es lo que quiere decir este versículo? Que si tú de corazón confiesas tus pecados, tú eres limpio. Tú puedes llegar aquí y dar la cara porque tú ya te confesaste, porque tú ya pediste perdón a Dios. Y Dios siempre te va a perdonar. A veces, pues no quiero pelearme con él, pero en el catolicismo nos dice, ¿no? De que tú vayas a confesarte al sacerdote. Y a veces lo hacen, y aquí también se hace, de que vienes aquí, te arrodillas, lloras, moqueas, pero no lo haces de corazón. Lo haces para que tú, en tu mente, estés sin remordimientos. Y déjame decirte que eso es pecado también. El hecho de que tú te mientas a ti mismo es pecado, porque a Dios no lo vas a engañar. Porque a lo mejor puedes venir acá y puedes engañar al pastor y decir, oh, esa persona sí quiso cambiar, sí cambió, pero a Dios no lo vas a engañar. Para que tú sigas firme en Dios, para que tú tengas el hecho de querer seguir adelante, tú tienes que arrepentirte de todo lo que has hecho, de que no sé lo que hayan hecho, ni tampoco no nos interesa. El punto es de que tú vengas aquí y te quedes aquí en lo privado con tu padre y pidas perdón de verdad para que tú sigas el camino que Dios ya te dio a ti, no el que tú quieras, porque no sirve de nada de que tú vengas, te arrepientas y que al rato quieras volver a lo mismo. Eso es lo que quiso Jonás. Eso es lo que hizo Pedro. Porque a pesar de que fallaron, vemos a un Pedro que al final de cuentas lo negó. De que a Jonás lo tragó el pez y como que no quiso entender. ¿A cuántos de nosotros nos gustaría de que Dios nos presumiera por nuestra firmeza como lo hizo con Job? Satanás tuvo que subir al cielo a retar a Dios. Y dice, hey, pero ¿ya viste a Job? ¿Ya viste a mi siervo Job? Y Satanás, ya sabemos la historia, ¿no? De que les dice, pero le quitas todo y te va a maldecir. Y le dio el permiso a Satanás para que vea lo equivocado que estaba. Y a veces Dios permite de que Satanás te robe la paz, te cree problemas, que la economía ya no da abasto, de que los alimentos ya no están, de que todo sube, de que ya te peleaste, de que ya no hay trabajo. Todo eso a veces Dios lo permite y a veces, muchas veces, nosotros nos lo provocamos. Solo para que veas
la magnificencia de lo que es Dios, de lo que es ser fiel, porque tú no serás fiel, pero Él sí lo es contigo. A pesar de lo que eres y de lo que pudiste haber hecho, Él está contigo. Entonces, hermanos, no recuerden el pasado y no digan, oh, no, nunca voy a hacer tal, nunca voy a estar aquí, nunca voy a agradarle a Dios porque fui esto, porque hice esto, porque dije esto de Dios, porque no dije, no, porque Dios ya borró eso. Si tú ya pediste perdón, tú ya tienes que quitarte esa carga y tú tienes que seguir adelante y con pies firmes. Por eso se pide que se ocupe la armadura, porque el calzado es importante. Hemos visto, bueno, han visto, ¿no? Las botas del soldado, pero también han visto el calzado de los de pueblo, de que cómo suben y bajan y suben y bajan con sus guaraches. Cada quien tiene un labor y, y por eso te van a llevar por diferentes lugares. Y el calzado no es igual al que tiene tu hermano. Por eso, cuando tú vienes y te arrodillas, tú no tienes que estar criticando al resto. Tú no tienes que decir, ah, pero mira cómo es él, y mira cómo es ella, y mira lo que... No, porque cada quien está siendo perfeccionado diferente. Y cada quien va a cumplir un labor de Dios, para Dios, diferente. Eh, Dios ya te prometió la victoria. Es una promesa. El hecho, ¿y cómo vas a conseguir eso? Pues principalmente tienes que serle fiel. A mí sí me gusta mucho la historia de Job, porque ves cómo le quitan todo y ves unos pies espiritualmente firmes a lo que es Dios, a la convicción. Porque así te puede pasar. Nadie no ha vivido lo que Job vivió. Y sin en cambio muchos se van. Y aunque estén aquí, ya no tienen a Dios en su corazón. Ya dudan de lo que es Dios. Ya buscan otra religión, otras iglesias para que o Dios los perdone o para que tú vuelvas a amar a Dios, yo no sé. Y eso demuestra mucho lo fiel que eres a Dios y a tu iglesia. Porque te vuelvo a repetir de que vas a fracasar muchas veces, demasiadas veces, porque eres humano, porque es nuestra naturaleza lastimosamente. Pero así como a esta persona que conquistó el Everest, tú no sabes cuántas veces pudo haberse hasta fallecido en el Everest. Cuántas veces se cansó y dijo, yo me regreso, está muy difícil, yo no sé lo que hablo, ¿cómo voy a conseguir eso? Y a veces piensas así. Cuando Dios te pone una meta, cuando te pone un labor, a veces piensas, ¿yo? ¿Cómo yo? ¿Qué no ves lo que soy? Yo no puedo. Y Dios dice, no, tú sí puedes, porque yo ya te elegí. Y a veces necesitas ese consuelo de Dios, pero para eso necesitas acercarte a Él. Porque Dios no... Y mientras más te alejes, más solo te quedas. Y más fracasos vas a tener. En este punto de firmes en no caer, acompáñame en Proverbios 29, 16. 24, perdón. ¿Ya? Léanlo conmigo. 1, 2, 3. Porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas los impíos caen en el mal. Sí, de que Dios ya está que te vas a caer. El hecho de estar firmes, de que llegas, significa de que vas a caer y vas a estar firmes de que te vas a levantar otra vez y con nuevos en la en Dios, Dios y hermano acá de la en la
estar feliz y te das cuenta de que por ese pequeño tú te vas perdiendo en el camino. Le dices al, al, de, al vecino de un Dios que cumple, que promete, de que no te va a dejar y que va a hacer milagros, pero tú no crees en Él. Entonces, estás viendo el mismo camino, viendo la meta, porque a pesar de que tú le estás diciendo al prójimo, hey, tú ven por acá, y él te dice, pues tú vas para allá, y no. El mundo tiene que ver de que Dios está contigo, de que cuando tú estás, cuando estás mal, ya saben cómo la gente, ¿no? De chismosa, y dicen, no, pues, ¿qué te pasó? Y, ay, ¿dónde está tu Dios? Y por ser tú demuestra de que tienes a un Dios, te cumple, a sostener y te va a levantar y tú vas a regresar muchísimo mejor. Porque es lo que le pasó. Por serle fiel, lo que, porque a pesar de que no tenía nada, él le siguió siendo fiel. Desde un punto A a un punto B. Yo te pregunto, ¿tú le eres fiel en ese tipo, en eventos que te van a llegar? De que cuando tú estás tronado, tú personalmente, tu familia, tu relación con tus hijos, tu relación con tu matrimonio, que ya no hay trabajo, que todo sube. En esos momentos es cuando se ve la fe que le tienes a Dios. Porque muchos podemos decir amén. Cualquiera puede venir a decir amén aquí. Es lo que hacía Pedro. Pero afuera, tú lo más de 3 veces. Y venir aquí sin remordimiento. El peor pecado, porque dejando de amar. Ya esa persona del Monte Everest tuvo muchos intentos fallidos antes de la cima, porque te tienes que preparar. Esos retos de magnitud, pues que cuando veníamos para acá al inicio, pues más que nada se asustaba por la empinada que estaba y veníamos en coche. Imagínate, cuando mi papá camina para ya no podía, al siguiente ya no podía caminar. Te tienes que preparar, ¿sí? Porque cuando tú decidiste a Cristo, Dios te empezó a dar escalones pequeños y de repente ya estás acá. Algo y bajas. Déjame decirte que todos los días es un escalón. Tú decides si es para arriba o es para abajo. Pero todos los días valen, todos los días cuentan para Dios. Todo lo que hagas el día de mañana va a valer mucho. Salvación. Salvación es. Puedo venir todos los domingos y la hermana Magos, porque la hermana Magos sí tiene fe, me voy a ir al cielo. A lo mejor en su hoy baja. Durante toda la semana me fue mal y ya no, y no le pedí ayuda a Dios y no oré y no leí mi Biblia y eso te baja puntos. Dios no te pide la perfección, pero el hecho de que tú estés a la hora de Él es más que suficiente para que vea. Mira cómo es de firme. De que cuando cuando Dios permita que Satanás intervenga en tu vida para que se vea el poder de Dios y tú te levantes, tú te puedas reír del diablo y mira cómo mi padre me abandona, cómo todo lo que has puesto, los baches, piedras grandes, montañas, desiertos, Dios no me ha dejado y yo lo sigo amando. El justo también puede caer, personas caen. No, no existe persona humana a Jesús que no haya fracasado antes de, sobre todo
no digas que es digno y no digas por ese tipo de... No estás, no conoces a Jesús, estás, no estás valorando lo que Jesús hizo, que fue morir por todos tus pecados. El siguiente punto, nuestra meta no es terrenal. Y acompáñame a Filipenses 3, del 14. Ustedes leen el 13 y yo leo el 14. 1, 2, 3. 3, 3, 13 al 14. ¿Ya? Ustedes leen el 13. 1, 2, 3. Hermano, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Recibo la meta premio del supremo llamamiento de Dios. Sí, el 14 dice, prosigo el premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Ese es el versículo que te enseña de que cuando estás mal, tus pies tienen que estar firmes. No sé, el hecho de fracasar no es excusa para alejarte de Dios. No es excusa para bajar. Dios ya te escogió. Y Dios te va, y si tú permites, y si tú tienes fe en que Dios va a hacer cosas grandes en tu vida, a pesar de todo lo malo, los va a cumplir. Hiyari buscaba la cima de una roca sin nieve. Esa era su meta. Era su pasión. Históricamente, él era una persona muy centrada en lo que quería. Si no lo cumplía, se enojaba. Entonces, dicen que se preparó muchísimo antes, aproximadamente 29 meses para escalar el Everest. Tienes que entender de que todo en esta vida es un proceso, y más en el camino de Dios. Cuando tú lo elegiste, tú empezaste, y todos empezamos y seguiremos empezando a caminar y aprender muchísimo más de Dios. Porque nuestra meta es hasta el cielo. Y para que tú llegues al cielo tienes que dejar ese plano terrenal. Y eso no te estoy dando a entender que ya no, de que te fallezcas, no. Es de que es un proceso muy largo, pero la recompensa es eterna. Porque cuando consiguió el Everest, yo no sé si quiso más retos o dijo aquí lo dejo, no sabes, pero lo nuestro no lo... Por más que tú quieras, tú ya estás aquí, a pesar de todo lo que pase, ya estás aquí y Dios ya te escogió, y yo espero ver a muchos de ustedes pues en el cielo, ¿no? Que el enemigo no te haga sentir que no puedes, porque Dios ya demostró que es posible. Cuando las personas llegan y, no sé, ¿quién tiene un proyecto ahorita de vida? No algo grande, pero porque aquí en la iglesia pues es expandir el templo. ¿Están de acuerdo? Y el enemigo se nos ha acercado de muchas formas para hacernos frágiles, para hacernos caer, para que nuestra firmeza empiece a moverse. Se puede matar el enemigo y lo quiere. Dios quiere el demostrar de que no le eres fiel. Cuando el enemigo te dice que no puedes, recuérdale quién es tu Dios. Recuérdale quién es Dios. A lo mejor a ella se le olvidó o no sé, pero cuando el enemigo esté atacándote personalmente, a tu vida, a tu familia, a tu economía, a lo que tú quieras, tú mantente firme y di, Dios es fiel y Dios ya me prometió la victoria.
recuerda que tienes una meta, Cristo. Cuando tú vas en el camino, siempre tenlo en mente, porque tú no sabes en qué puede pasar en el camino. No sabes quién te puedes encontrar que te pueda hacer caer. Tú no sabes qué es lo que va a pasar más adelante. Tú no sabes lo que puede pasar en 5 años. No sabes lo que va a pasar mañana. Pero Dios ya lo sabe. Dios ya está anticipado a todo. Él es Dios. Él no te va a dejar en ningún momento. Cuando tú tienes un proyecto de vida, tú lo que tienes que hacer es entregarlo a Dios. Y vas a ver cómo Él cumple. Cuando tú quieres hacer algo, tú tienes que pedirle consejo a Él. Y Él te va a decir si sí o no y cómo perfeccionarlo, cómo hacerlo mejor, cómo hacerlo más rápido. Aquí vemos a muchas personas como la hermana Vicky, que su proyecto fue que su familia estuviera aquí. ¿Y cómo están aquí? ¿O no? A mí me impresiona mucho a la hermana Mago de que le ha sido fiel a todas las cosas que en su familia y personalmente han pasado. Él es Dios. Eso es Dios. Es el que no te abandona cuando este mundo ya te abandonó. Cuando todas las personas ya te dijeron que no. Cuando ya te hicieron dudar. Tu familia, tus amigos. Cuando se te cae el mundo. Cuando tú estás en el camino lodoso, tierroso, porque así nos encontró a todos. Y Dios te levantó y dijo, Él es mi hijo. Cuando Dios te vio, no sintió asco de ti, a pesar de tus pecados. Él dijo, yo los voy a borrar. Amén. Gloria a Dios. Tú tienes que entender del poder de Dios en tu vida. Tú tienes que entender de que esto no es un juego. El hecho de ser cristiano, porque muchos dicen que son aquí, no es un juego. Y Dios te pone retos. Que el enemigo entre para ver si eres o no eres. A final de cuentas, él ya sabe. Pero él te quiere recordar de lo que eres. De que eres Dios. De que a pesar de que puedes ser un Pedro, de que te sientes aquí machito y allá no. Él hizo grandes cosas mucho después. Cuando va al cielo, Pedro no abandonó el puesto. Él siguió predicando. Cuando a Job le quitan todo, cuando Moisés dudó de él, que Israel fuera liberada, Dios le demostró que sí podía. Cuando yo no vencí a la montaña, dijo, me vencí a mí mismo. Y el apóstol Pablo nos enseña que el verdadero vencedor no es el que vence a los demás, sino el que vence al pecado, el que vence al desánimo. Se me fue, es en Proverbios que dice que bienaventurados el hombre que soporta la tentación. A veces estamos tan desanimados que para nosotros comer comida de perro que no es lo mejor. Cuando Dios ya te puso un puesto, te puso todo lo que necesitas, no lo que quieres. Israel quería carne. Tal vez querían nueva ropa. Ya se habían cansado 40 años con la misma ropa. Pero Dios les dio todo lo que necesitaban. Y a ti, iglesia, te va a dar todo lo que necesitas, no lo que quieres. Dios no es un Dios que cumple caprichos. Dios es más sabio que tú. Y antes de que tú
veas el problema, Dios ya te dio los recursos, solo tienes que pedirlos. Está mal el hecho de orar en problemas. Se tiene que orar antes de los problemas. Si yo ya te dije, y en la Biblia ya está, de que te vas a caer, tú tienes que orar para que en esas 7 veces que te caigas, tú te levantes y con más fuerzas. Acompáñame primera de Corintios 15, 58. Y léanlo conmigo. Cuando ni Tomás amines. Ok. 1, 2, 3. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creyendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Iglesia, yo te invito a que estés firme, tanto familiarmente como personalmente. Cuando tienes un proyecto, tú tienes que entregarlo a Dios y estar firme de lo que se va a cumplir. Porque tú en ese momento vas a decir, sí, pero cuando lleguen las pruebas, cuando llegan esas personas a decirte, no, no es cierto, ¿tú cómo lo vas a hacer? ¿Tú? Es el enemigo hablándote. En esos momentos es cuando más se tiene que estar firmes. De nada sirve un soldado firme en el hangar cuando no está firme en la guerra. Cuando tú no tienes pasos firmes, no vas a caminar mucho porque te vas a cansar y vas a querer regresar. Pero Dios es fiel. No te ha dejado y no te va a dejar. Concluyo de que, hermanos, estemos que tiemble la tierra. Aunque haya tormentas, aunque se inunde, no importa lo que pase, Dios está contigo y Dios va a cumplir. Yo te invito a que se... Amén, amén. Gloria a Dios. Dos cosas necesitamos para la firmeza. Andar firmes en el Evangelio. Las promesas de Dios. Tú solo, ni yo solo, de ahí lo platicamos con los hombres, ni yo solo, bueno. Necesito a Dios, necesito a otro hermano, a otra familia, que me ayude cuando yo tengo alguna dificultad. Cuando pasan las pruebas, ¿con quién lloras? Yo sé que lloras tal vez con Dios. A veces no voy a decirle a la hermana Silvia, porque sí, hay veces que necesitamos ser exhortados. A decir, es que queremos hablar. O es que hemos dicho esto. Pero mantente firme, iglesia. Porque sí, yo creo que viene el avivamiento, pero antes del avivamiento van a venir pruebas para mí. Y lo estamos viendo a nivel nacional. Lo estamos viendo a nivel Colombia. Pero los hijos de Dios siempre vamos a vivir en la victoria que Él nos ha prometido. Acompáñame rápido a Romanos. Y son palabras de un hombre que no sé si después de Job, porque como decía, dice la escritura de Consejo Café, nadie ha enfrentado lo que ha enfrentado. Pero yo creo que después de Jesús, tal vez solamente hablando Job y tal vez Pablo, dice Romanos 8:28, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a lo que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció también los predestinó, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a esos también llamó,
A los que llamó, a esos también justificó, y a los que justificó, a esos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, díganlo fuerte. Si Dios es por nosotros, el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos da también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Dan un fuerte aplauso a él porque él está haciendo esto. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa que haga nos podrá separar del amor de Dios, que es Jesús, Señor nuestro. Alguien dele gloria al Señor. Vamos a poner de pie y vamos a agradecerle porque Él está con nosotros. Pero si tú necesitas que oremos,